Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Romero y estoy aquí de nuevo con Nicolás Pérez para retomar nuestros diálogos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Aquí estamos de nuevo, luego de un tiempo, ¿no? Así que, bueno, dispuestos a charlar sobre el tema de hoy, que es el tema de cosmología, ¿no? Cómo abordamos este tema desde distintos puntos de vista, desde la ciencia, desde la filosofía. Me gustaría comenzar por la cuestión esta de la cosmología en sí, digamos, sobre qué peculiaridades tiene el estudio de la cosmología, ya que es un estudio de un solo objeto y bueno, que digamos, cómo sería difícil afrontar el desafío de explicar el universo, ¿no? El desarrollo, y la dinámica de él. ¿Qué te parece? Eh, ¿Cómo se abordaría este estudio? Sí, en verdad la cosmología se propone estudiar el sistema formado por todos los existentes, por todas las cosas, ¿no? Entonces, es el objeto más amplio que puede intentarse estudiar. Y eso tiene sus problemas porque usualmente las disciplinas científicas intentan estudiar clases de objetos, ¿no? Por ejemplo, la biología estudia la clase de los sistemas vivos o la química, la clase de los sistemas químicos y así las distintas disciplinas. Y usualmente uno en cada disciplina tiene la posibilidad de experimentar, de manipular algunos sistemas de la clase que está estudiando. Y obviamente eso en la cosmología no se puede hacer porque no podemos manipular el universo, ¿no? A lo sumo podemos intentar observar algunos aspectos del universo. Y un problema importante es que cuando uno intenta modelar algo, intenta hacer una reconstrucción conceptual de alguna cosa, en general primero tiene que tener un cierto entendimiento de esa cosa, ¿no? Si yo quiero modelar, por ejemplo, el sistema solar, bueno, tengo que conocer cómo está constituido el sistema solar, tengo que conocer algo de las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, etcétera. En el caso del universo, el problema es mucho más complejo porque no sabemos realmente qué es el universo, no sabemos cuáles son sus elementos constituyentes, no sabemos cuáles son sus propiedades características. O sea, podemos extrapolar de aquellas cosas que estudiamos en otras disciplinas y pensar que, bueno, quizás podemos asignarle al universo esta o aquella otra propiedad y tratar de alguna manera a través de nuestras observaciones de caracterizarlas, pero siempre van a ser observaciones de un objeto único y que estamos viendo siempre desde dentro. Entonces, bueno, eso plantea realmente muchos desafíos y es lo que ha hecho que la cosmología no sea solamente una disciplina muy difícil, sino que haya sido y aún es una disciplina extremadamente especulativa y susceptible de grandes revisiones, ¿no? Nuestras ideas del universo cambian con relativa frecuencia de acuerdo a cómo va evolucionando nuestro conocimiento observacional y nuestra interpretación teórica de las observaciones. No hay que olvidarse que hasta hace muy poco, hace prácticamente poco más de 100 años, no sabíamos siquiera cuáles eran los elementos constitutivos básicos del universo. No sabíamos que en el universo había galaxias, por ejemplo, ¿no? Hubble es el que establece, por ejemplo, la existencia de las galaxias. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cuestiones que hacen que uno tenga que tener mucha precaución a la hora de intentar abordar el estudio del universo como un todo. Además surge una pregunta que a veces a mí me hacen, que es, ¿cómo puede ser que seres que son parte del universo, entonces claramente tienen una complejidad menor que la del universo, pretenden entender algo que es más complejo que el universo? ¿Cómo es que, digamos, siquiera es posible intentar esa empresa? Y la respuesta a esa pregunta, me parece, es que uno no trata de entender todo el universo en todos sus aspectos y en todas sus propiedades. Uno trata de entender el universo en algunos aspectos y trata de hacer un modelo simplificado del universo. No nos interesan todos los detalles del universo, no nos interesa responder a todas las posibles preguntas, sino a algunas preguntas que son más importantes que el resto. El problema
es darnos cuenta cuáles son esas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que a lo largo de esta charla vamos a tratar un poquito de arrojar luz sobre algunos de esos aspectos. Y curiosamente, el ser humano, digamos, lo primero que empezó a intentar entender, cuando empezó siquiera a hacer ciencia hace 2500 años o más, allá en Jonia, en las costas del Asia, de lo que hoy es Turquía, y en las colonias de Miletos y otras ciudades griegas en el Asia Menor, lo primero que empezó a tratar de hacer los primeros pensadores fue tratar de plantearse sobre la totalidad de los existentes, sobre el universo, antes que discutir sobre cosas mucho más prosaicas o mucho más mundanales, ¿no? Y eso es interesante porque nos dice algo acerca de cuáles son las preguntas, digamos, que más nos formulamos respecto a lo que nos rodea. Y quizás vos puedas darnos un pequeño pantallazo de cómo ha sido la evolución de nuestro pensamiento, ¿no? El pensamiento del ser humano acerca del cosmos, el pensamiento libre de contenido mágico al menos, el pensamiento de orientación que hoy llamaríamos científica. Bien, sí. Interesante lo que decías sobre la cuestión esta de estudiar el todo. Imagino también que hay un problema ahí que es el tema de las propiedades del todo. O sea, cuando uno se pone a pensar en las propiedades que tienen los sistemas dentro del universo y después se pone a estudiar el universo como el gran sistema o el sistema de todos los sistemas, imagina que las propiedades que tiene el sistema de todos los sistemas son únicas de ese gran sistema y que no pueden ser compartidas por los sistemas que están dentro. Es interesante pensar que hay un gran sistema que tiene propiedades que los sistemas que lo componen no los tienen. Entonces también ahí hay un desafío de poder llegar a esas propiedades del todo, de lo global, independientemente de las propiedades que tienen los sistemas que lo componen, ¿no? Eso también sería preguntarte más adelante sobre esa cuestión. Pero como decía, sí, el ser humano desde siempre se planteó estudiar o por lo menos imaginar cuál es el lugar en donde vivimos, y quizás empezó por esta cuestión de qué es el universo o cómo se formó el universo, y de ahí que se dieron una serie de narraciones, ¿no? Que se llaman generalmente cosmogonías, que son las narraciones del origen del universo, del principio, de cómo fue, digamos, existió el universo, si es que existió fruto de algún dios. Incluso el mismo Platón lo puso el demiurgo, y las distintas religiones también, ¿no? Pusieron algunos creadores. Sin embargo, es interesante que los griegos de hace 2500 años, comenzaron a pensar desde la filosofía, a imaginar cómo explicar todo este universo, cómo existe y cuál es la forma y cómo es su dinámica, sin apelar, digamos, a dioses y a creaciones, sino intentando con los elementos que nosotros podemos de algún modo observar o pensar, cuál es la dinámica, ¿no? de este universo. Y hay varios pensadores que lo hicieron, pero quizás el más antiguo fue Anaximandro, que allá por el siglo V-VI a.C. Pensó en un universo centrado en la Tierra como el centro de este universo, que luego va a ir siendo replicado por otros más, en donde lo imaginaba como un disco, ¿no? Como un cilindro achatado, en donde había, según Anaximandro, una serie de anillos que eran como llantas, que eran transparentes y que tenían un aire condensado de ese Anaximandro. Todo esto lo sabemos por Pseudo Plutarco, que fue el que recogió estas narraciones, y que detrás de esas llantas había fuego, ¿no? Y este fuego era el que nosotros veíamos como la luz del sol, la luz de la luna y las otras estrellas que podíamos ver por la noche, ¿no? Entonces fue el primero que imaginó digamos, la idea de la Tierra en el centro del universo, y la idea de estas especies de cilindros que eran transparentes al fuego que estaba detrás. Luego Eudoxo y Calipo imaginaron un poquito más de complejidad a este universo de Anaximandro, incorporando una serie de esferas, porque decían que la esfera era, digamos, uno de los, o él
sólido más perfecto, ¿no? Y en la explicación de Anaximandro llega hasta Aristóteles por la cuestión esta que menciona Aristóteles en el libro de Acerca del Cielo, sobre por qué la Tierra está en el centro del universo. Mejor dicho, por qué la Tierra es inmóvil, que creo que Anaximandro también lo dijo, que es la idea de que la Tierra es inmóvil porque está en el centro, ¿no? Y si está en el centro, no hay forma de que se vaya a ningún otro lado, porque está en el centro del universo, y los lugares que decía Aristóteles, hacia los cuales van a tender lo que él llamaba los graves, eran el centro del universo. Y si la Tierra está en el centro del universo, obviamente está inmóvil, no puede moverse hacia ningún otro lado. Y eso me parece interesante porque de algún modo explica con la razón, digamos, ¿no? Con un mecanismo racional, el porqué, digamos, de, ¿cómo decirlo?, la flotabilidad de la Tierra en el universo, ¿no? Que algo que desde las religiones no se pudo solucionar, simplemente se imaginaban otras cuestiones debajo de la Tierra, bueno, no el clásico dibujito de las tortugas y demás, ¿no? Sí. Sí, ahí me parece que es pertinente un comentario. Anaximandro lo que hace en el fondo es introducir por primera vez una versión del principio de razón suficiente. La Tierra no se desplaza en dirección a ningún otro objeto porque no tiene ninguna razón para hacerlo al ser equidistante de todos ellos. O sea, no hay una razón para preferir uno a otro, ¿no? Ese principio después sería una constante en las distintas formulaciones racionales del universo que vendrían con los siglos. Claro, es interesante porque le da una razón a la inmovilidad de la Tierra sin apelar a cuestiones mágicas, ¿no? Esta es la idea. Y siguiendo con esto de Eudoxo, él hablaba de esferas, y Aristóteles también toma la idea de Eudoxo, aunque algunos hablan de 23 esferas, de 33, como decía Calipo. La idea es la siguiente, que eran esferas concéntricas unas dentro de otras, siendo hacia arriba, digamos, siendo cada vez más grandes las esferas, y teniendo una última esfera, que es la esfera donde estaban las estrellas fijas, y que esa esfera se movía, pero no se movían las estrellas, sino que las estrellas estaban como incrustadas en esa esfera, y esa esfera se movía. Y todas las otras esferas hacia abajo contenían la esfera de los planetas, del Sol y la Luna. Y Aristóteles había hecho una diferencia entre el mundo supralunar y el mundo sublunar, que sería el mundo que contenía la Tierra y la Luna, en donde los elementos que la conformaban eran 4, el aire, la tierra, el fuego y el agua, y que después de la Luna había un quinto elemento que era el éter, que era el elemento que era, digamos, de los cielos, digamos, como se le llamaba en esa época. Lo interesante del asunto es que Aristóteles, con este modelo, introduce como dos físicas, ¿no? Una física de la Tierra, una física que era factible de estudiar en la Tierra, pero que no era la misma física del resto del universo. Creo que ese avance hacia ir hacia una sola física, me parece a mí que es el avance más grande que se produce ya en la revolución científica con Newton, que era la idea de unir la Tierra con el cielo y de no dividirla como la estaba dividiendo Aristóteles, ¿no? Y creo que el movimiento que hace la ciencia siempre es hacia la simplificación, hacia la idea de explicarlo con menos supuestos, con menos cantidad de supuestos, y todo eso hace la unificación que luego veríamos más tarde, ¿no? El problema del modelo de Aristóteles era que no era coherente con la observación, digamos, ¿no? Nosotros observamos desde aquí, aún poniendo la Tierra en el centro del universo, observamos que los otros planetas no seguían un círculo, digamos, de movimiento, sino que a veces parecían retroceder, tenían retrocesos, Marte y otros planetas, ¿no? Entonces, ese modelo de algún modo tenía que ser retocado, y fue retocado, digamos, en la Edad Media por Ptolomeo, ¿no? Por el modelo de Ptolomeo, que fue el modelo casi hegemónico durante mucho tiempo, durante muchos siglos, donde agregaba estos, dentro del gran círculo, digamos, agregaba otros círculos más pequeños que le permitían explicar estos retrocesos supuestos de los astros, llamados epiciclos, ¿no? Y estos epiciclos lo único que hacían era otra vez
como hacer un modelo muy complicado, ¿no? Un modelo muy, muy retocado, nos parecía a nosotros demasiado retocado. Y creo que con el desplazamiento de este modelo hacia el modelo heliocéntrico, otra vez ganaba en simplicidad. Creo que lo que la filosofía y la ciencia ha ido consiguiendo con el poco, hacer cada vez más simple el modelo. Con la idea esta, ¿no? De que lo más simple suele ser lo que mejor explica aquello. Y entonces, si se puede explicar de otro modo más simple, eliminar los epiciclos por un modelo heliocéntrico era un gran paso hacia adelante, ¿no? Entonces, Sí, ahí llegamos a la revolución. Sí. pero fíjate que incluso el modelo heliocéntrico, ya sea en la versión original de Aristarco de Samos o después en la versión de Copérnico, también requería para poder dar cuenta de las observaciones una gran cantidad de epiciclos. De hecho, algunos de los modelos copernicanos tenían más epiciclos que algunos de los modelos tolemaicos. Entonces, la complejidad de ambos modelos era muy grande y por eso, digamos, la cuestión no se decidió en forma completa hasta Kepler, cuando Kepler logra un modelo donde las órbitas no eh, son circulares, sino que son elípticas. Y la gran unificación de la revolución científica viene con Newton, cuando puede dar cuenta a partir de conceptos teóricos inferidos por un camino completamente diferente de por qué existen esos movimientos elípticos que también describían las observaciones por parte de Kepler. Y también podemos mencionar a Galileo, ¿no? Con sus observaciones, cómo va a desmontar esta cuestión de Aristóteles que los astros son entes perfectos, ¿no? Y como entes perfectos son esferas perfectas. Y cuando Galileo observa la luna, observa que la luna está llena de cráteres, está llena, digamos, de depresiones, de valles, y esto está lejos de una esfera. Y cuando presenta digamos, esta observación ante la sociedad de que la luna no podía ser perfecta, no podía ser una esfera perfecta, la respuesta que le dan a Galileo es que la luna estaba llena de una sustancia invisible que llenaba todos los huecos, digamos, ¿no?, de los cráteres y la hacía una esfera perfecta. Con lo cual, ahí estamos viendo cómo se razonaba de una manera totalmente ad hoc, ¿no? Como para que el modelo vuelva a ser exitoso, ¿no? Imagino que algo parecido lo habrán dicho cuando Galileo miró que las lunas de Júpiter giraban alrededor de Júpiter, no alrededor de la Tierra, ¿no? Algún tipo de explicación de ese tipo. Entonces, mucho del pensamiento científico también va en este sentido, de tratar de razonar yendo hacia la evidencia y no yendo hacia la corrección del modelo de alguna manera como para que todo cierre como estaba, digamos, anteriormente. Y creo que eso lo logró Newton, lo logró Galileo y por supuesto Kepler y otros más que durante esa época comenzaron a pensar de otra manera. ¿Cuál te parece a vos que es la principal, digamos, aporte en esta revolución científica para que los modelos antiguos vayan a ceder a los modelos basados en la ciencia? ¿Qué tuvo que pasar para que esto sucediera? Yo creo que el punto fundamental es el descubrimiento de la ley de la gravitación por parte de Newton. Newton se da cuenta que las mismas leyes que rigen el movimiento, la atracción, digamos, de los objetos sobre la superficie de la Tierra, son las que rigen el movimiento de los objetos celestes. Y utilizando la ley de la gravitación, él logra deducir que los planetas deben moverse alrededor del Sol en órbitas elípticas, o sea, recupera desde su teoría las leyes de Kepler como un teorema, ¿no? Simplemente poniendo las condiciones iniciales a sus ecuaciones. A partir de ahí hay una teoría universal de la gravitación, la primera teoría cuantitativa realmente universal que posee el ser humano, y es lo que hace posible después la astrofísica y con el tiempo la cosmología científica. De hecho, el propio Newton hizo algunas especulaciones sobre el universo como un todo, ¿no? Y él se preguntaba, digamos, cómo
era posible que el universo, si la fuerza de la gravitación es atractiva, digamos, no colapsara a un solo centro, ¿no? Un centro gravitacional. Y pensaba que, bueno, quizás la respuesta estaba relacionada con las fuerzas centrífugas que sufren los objetos cuando se mueven en movimientos no uniformes. Pero Eso esas creo, fuerzas, ajá. sí, No te decía que eso que mencionaste sobre la dinámica del universo, eh, creo que llevó a una paradoja famosa que fue la paradoja de Olbers, esta paradoja que decía que si el universo era infinito, y infinito en el tiempo y infinito en el espacio, y digamos, bueno, y había un montón de astros, digamos, iluminando, digamos, todo el universo, que no se podía ver el cielo nocturno negro, sino que debía estar lleno de luz, porque si es infinito, toda la luz hubiera llegado a todo el resto del universo, ¿no? Y esta cuestión de cómo se lo trataba el universo en su totalidad, y creo que Newton pensaba que el universo era estacionario, era fijo, no era móvil, y bueno, todo esto lo llevaba a pensar en cómo solucionar estas cuestiones. Tenían que estar, para que la gravedad no, no colapsara todo en un punto, tenía que estar todos los restos, todos los astros, digamos, a equidistantes, a puntos equidistantes, con la masa también que sea la exacta para que no colapse. Era bastante, ¿cómo decirlo?, arreglado ese universo. ¿Qué te parece? ¿Cómo se pensaba ahí en ese tiempo? sí, efectivamente. Newton era consciente de que había un problema, de hecho, sabía que había un problema con su propia teoría de la gravitación, porque las fuerzas de su teoría de la gravitación eran fuerzas que actuaban instantáneamente a distancia. Y él mismo se da cuenta que no tiene una explicación en su teoría para eso, ese hecho. Lo da como un hecho bruto. De hecho, incluso invoca a Dios para, digamos, intervenir en ese aspecto de su teoría. Yo creo que era claramente consciente de que había un aspecto de su teoría que no era satisfactorio, y con el pasar de los siglos, si bien se hicieron enormes progresos y descubrimientos muy importantes en base a la teoría de Newton, tanto en astronomía como en la naciente cosmología, cada vez se fueron acumulando más y más problemas y contradicciones como esta que vos mencionabas de la paradoja de Olbers, ¿no? O sea, la idea es muy sencilla. Si el universo es infinito y hay infinitas estrellas que emiten luz en ese universo, si nosotros miramos en una dirección cualquiera, la línea de la visual en algún momento va a intersectar a una estrella necesariamente. Entonces, si uno superpone todas las luminosidades de todas las estrellas, el cielo tendría que tener un brillo similar a la superficie del Sol, cosa que no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, eso ya está mostrando que hay un problema. Por supuesto, se invocaba que la luz, digamos, era absorbida por algún medio que estaba en el medio, y de nuevo esta serie de hipótesis ad hoc que empiezan a crear un modelo cada vez más rebuscado, un modelo cada vez más emparchado, que finalmente clama ser reemplazado por una visión completamente nueva del universo. Pero eso tardó muchísimo tiempo en suceder, hasta el siglo XX, ¿no? Claro, sí, es increíble que desde que Newton planteó toda su teoría sobre el universo, la teoría de gravitación, este problema se comenzó a resolverse, o por lo menos a pensarse seriamente ya con evidencia, en el siglo XX, ¿no? Tardó un montón en resolverse, fue un problema de los más difíciles para plantear, y sobre todo porque estaba ahí el tema de, ¿cómo decirlo?, del origen del universo, que es un tema bastante intrincado, porque ahí no solamente estaba la ciencia, sino que también se metía la religión, se metía la filosofía. Ya el mismo Kant había hecho una serie de elucubraciones con respecto a pensar el universo en su totalidad, ¿no? Y en la dialéctica trascendental, Kant plantea que es imposible para el ser humano, como vos dijiste al principio, ¿no?, intentar pensar la totalidad del universo, porque eso lleva a antinomias, a pensamientos que se van a contradecir en algún punto, ya sea en la infinitud del espacio o en la infinitud del tiempo. Además, todo eso Kant ya lo planteaba en su crítica a la razón pura.
Y bueno, y la religión también, ¿no? La idea esta de que si el universo tuvo un principio, no lo tuvo, si fue un creador, si no tuvo un creador, algo que la ciencia siempre se mantuvo apartada, pero que en algún punto iba a tener que responder a esa cuestión cuando se le presentara. Entonces, eso nos lleva al siglo XX. Pero, ¿quieres mencionar algo antes de entrar en el comienzo de resolver este problema, antes de llegar al siglo XX? Creo que es importante destacar que quizás lo que evitó que estos temas se plantearan antes fue el extraordinario éxito de la teoría de Newton, ¿no? De su visión mecánica del mundo. Eso permitió hacer predicciones de toda clase, permitió crear la revolución industrial, que vino después de la revolución científica, que transformó el mundo, ¿no? Y por otro lado, ante la ausencia de demasiados datos observacionales sobre el universo, después de los que se obtuvieron con la invención del telescopio, la situación de la cosmología básicamente permaneció estancada durante la mayor parte del siglo XIX, excepto por algunas consideraciones termodinámicas que hizo sobre todo Boltzmann. Boltzmann fue el primero en pensar el universo como un todo desde el punto de vista termodinámico. O sea, lo que pensó Boltzmann es lo siguiente. Boltzmann fue quien descubrió y formuló la segunda ley de la termodinámica sobre la base del comportamiento de las partículas microscópicas que forman todos los cuerpos, ¿no? Y él estableció que incluso fue una de los primeros que se tomó en serio la hipótesis atómica. Exacto, él fue un gran defensor de la hipótesis atómica, que no olvidemos que siguió siendo discutida hasta entrado el siglo XX, ¿no? O sea, de hecho, cuando Boltzmann muere, se suicida en 1906, aún no estaba completamente decidida la cuestión. De hecho, Perrin demostraría la existencia de los átomos precisamente ese mismo año, el año que se suicidó Boltzmann. Y Einstein había sugerido, digamos, cuál era el camino para esa demostración empírica a través de su famoso artículo de 1905 sobre el movimiento browniano, ¿no? Y si no tengo mal entendido, Planck, que fue el padre de la hipótesis cuántica, digamos, lo llevó a pensar en la energía de manera discreta gracias a los trabajos de Boltzmann, porque, digamos, había estudiado mucho lo que Boltzmann había planteado con respecto a la termodinámica. Entonces ahí vemos como una cadena de grandes éxitos con respecto a la hipótesis atómica. Sí, exactamente. Tanto Planck como Einstein fueron fuertes defensores de la hipótesis atómica y también fueron, digamos, padres de la mecánica estadística, ¿no? Después Einstein desarrollaría una de las mecánicas estadísticas cuánticas que hoy lleva el nombre de Bose-Einstein. Sí, sin duda. Y volviendo a Boltzmann y a sus elucubraciones sobre el universo, Boltzmann lo que se dio cuenta es que había otra paradoja, que es que si el universo fuese infinitamente viejo, debería estar en equilibrio termodinámico, o sea, con suficiente tiempo todos los sistemas alcanzarían una misma temperatura, que es la temperatura de equilibrio termodinámico, y en el equilibrio esencialmente ya no hay más cambios, ¿no? El universo estaría térmicamente muerto. Entonces Boltzmann se pregunta, bueno, pero evidentemente ese no es el caso. Entonces, ¿cómo es compatible un universo infinito en el tiempo con un universo que está fuera del equilibrio termodinámico? Y la respuesta que él da es sorprendente, porque él sugiere que, bueno, si bien es extremadamente improbable que ocurra una fluctuación que aparte del equilibrio termodinámico al conjunto estadístico de todos los sistemas del universo, es muy probable, pero en un tiempo infinito, por más pequeña que sea esa probabilidad, se tendría que dar, ¿no? Entonces él especula que el universo acaso es una fluctuación de un universo más grande en un estado de muerte térmica general. ¿Sí? Es una idea muy interesante que, bueno, después sería refutada tiempo más tarde, en el siglo XX,
por Eddington y otros, mostrando que la probabilidad de que eso suceda es mucho más pequeña que la probabilidad de que se materialice cualquier parte del universo en menos tiempo. Entonces, eso bueno, desbarata un poco la idea original de Boltzmann, pero muestra que hay un problema con lo que es el modelo de mecánica clásica newtoniana del universo, cuando se incorpora la termodinámica a ese modelo. Y estaba forzando a pensar esto, a pensar por qué si la termodinámica del universo está fuera del equilibrio, ¿qué pasó, digamos? ¿Por qué está fuera del equilibrio si el universo supuestamente es infinitamente viejo? Entonces, ese problema lo vuelve a poner para ser pensado, y esa respuesta quizás la podemos dar en el siglo XX, pero antes de eso, como dijiste, ya Boltzmann lo había planteado. Bueno, entonces estamos ya a las puertas del siglo XX, después de las formulaciones de Boltzmann, y entonces te preguntaría sobre el segundo gran avance, digamos, hacia un modelo cosmológico como el que tenemos hoy. Seguramente se da en el siglo XX, así que vamos a comenzar por allí, seguramente de parte de Einstein, ¿verdad? Sí, exactamente. Hacia fines del siglo XIX se iban acumulando una enorme cantidad de tensiones en las concepciones físicas del mundo, ¿no? Y Einstein, con su clarividencia, logró, digamos, unificar y resolver algunas de esas tensiones. La principal era la tensión que había entre la mecánica de Newton y la electrodinámica, que en el siglo XIX se había desarrollado gracias a las contribuciones primero de Faraday y después de James Clerk Maxwell. Oliver Heaviside y Fitzgerald también contribuyeron, y Lorentz, por supuesto, a la formulación definitiva de la electrodinámica, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema que había hacia fines del siglo XIX? El problema era un problema de incompatibilidad, porque la mecánica de Newton es invariante, o sea, no cambia la teoría bajo transformaciones de Galileo, mientras que la electrodinámica, la teoría de Maxwell del campo electromagnético, es invariante bajo otras transformaciones que hoy se conocen con el nombre de transformaciones de Lorentz, ¿no? Entonces, lo que trataban de hacer los físicos, que estaban más acostumbrados a convivir con la mecánica, era modificar de alguna manera la electrodinámica para poder compatibilizar ambas teorías. Lo que hace Einstein es dar el paso al revés. O sea, Einstein, digamos, tenía una profunda admiración por la teoría de Maxwell, en particular por la formulación que Lorentz le había dado a la teoría de Maxwell. Entonces se propone dejarla intocada y modifica la mecánica para que satisfaga el mismo conjunto de transformaciones entre sistemas de referencia y movimiento relativo, lo que se llaman sistemas de referencia inerciales, los que se mueven con una velocidad constante los unos respecto de los otros. Y al hacerlo, bueno, tiene que introducir modificaciones en la mecánica, y aparece, bueno, una velocidad límite para la propagación de cualquier interacción, y esa velocidad resulta ser la velocidad de la luz. Y bueno, eso lo lleva a formular la teoría que hoy se conoce como teoría especial de la relatividad, donde lo que es relativo ahora son la simultaneidad del tiempo, empieza a depender del sistema de referencia, y otras cantidades, como cantidades espaciales, también empiezan a depender de la velocidad de los sistemas. Dejan de ser cantidades absolutas. O sea, el espacio y el tiempo dejan de ser absolutos y empiezan a ser relativos al sistema de referencia. Al principio, Einstein creyó ver en esto una materialización de las ideas de Leibniz, ¿no? y de Mach. Después se daría cuenta de que no es así cuando generalizó la teoría. Pero es importante destacar que la teoría de la relatividad no afirma que todo es relativo, sino que hay algunas propiedades físicas que pasan a ser dependientes del sistema de referencia en el cual se formulan, y otras no, otras son invariantes. De hecho, la teoría se deduce postulando la invarianza precisamente de la velocidad de la luz
frente a cambios entre sistemas de coordenadas que representan sistemas de referencia inerciales, y además postulando que las leyes de la física se formulan de la misma forma en todos los sistemas de referencia. O sea, la forma en que es el universo no cambia porque estemos en movimiento al describirlo o no. Entonces, Sommerfeld, por ejemplo, propuso que se la llamase teoría de los invariantes, pero bueno, el nombre que quedó fue el de teoría de la relatividad. De hecho, el artículo que manda Einstein no dice teoría de la relatividad, dice sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que justamente lo manda a la Analysis Physics, que es Max Planck, que es su director, y bueno, la relatividad empieza a venir por el principio de relatividad, que fue el que tenía el nombre hacia el principio que había formulado, que se le había asignado la formulación a Galileo, ¿no? Principio de relatividad de Galileo, y de ahí porque incluía el principio Einstein, o por lo menos lo formulaba ahí en su teoría, es que se le llamó teoría de relatividad, un nombre que dio lugar a estas malas formulaciones, ¿no? Estas deformaciones, pensando que Einstein de algún modo había avalado este relativismo y demás que a veces suele mencionar. Por eso haces bien en mencionarlo, ¿no? Porque a veces desde las cátedras, incluso desde cátedras en universidades, se suele decir eso, ¿no? Que Einstein había dicho que todo es relativo, y más lejos de eso, al contrario, había propuesto que las leyes eran invariantes y que la velocidad de luz es invariante. Podría decirse que era lo opuesto casi al relativismo, ¿no? Sí, correcto. Quien introduce el nombre de teoría de relatividad es en el año siguiente, en un artículo publicado en 1906, un físico alemán menor, Bucherer, y a partir de ahí prendió el nombre, y es el nombre que quedó, y bueno, como vos decís, se ha prestado a muchísimos malentendidos, porque hay gente que pretende entender la teoría a partir del nombre que ocasionalmente se le dio, o circunstancialmente se le dio, lo cual, digamos, es por supuesto, no es la forma de proceder. Ahora, después de formular la teoría, bueno, Einstein hay un periodo de cimentación de la teoría donde se van explorando las consecuencias de la misma, un periodo de discusión y de aceptación de la teoría, pero en 1907, cuando le piden un artículo de revisión sobre la teoría, él empieza a discutir un poco cómo generalizar su teoría a toda clase de sistemas de referencia, no solo a los sistemas de referencia inerciales, a estos que se mueven unos respecto a los otros a una velocidad constante, ¿no? O sea, lo que él busca es que la teoría satisfaga una invarianza frente a cualquier cambio de sistema de referencia, y no solo respecto de una clase particular. Y al empezar a estudiar ese problema, él se da cuenta que esa generalización de la teoría necesariamente lo va a llevar a una nueva teoría de la gravedad. Y se da cuenta por el principio de equivalencia, que también en su forma original se debe a Galileo, que observó que todos los cuerpos en un campo gravitacional o bajo la atracción de la gravedad caen con la misma aceleración. Entonces Einstein, a partir de ahí, y usando experimentos mentales, se da cuenta que localmente siempre es posible anular un campo gravitacional si uno elige un sistema que está localmente en caída libre. Y de la misma manera uno puede simular un campo gravitacional con un sistema que esté acelerado. Entonces de ahí establece una relación entre la inercia y la gravedad que lo llevaría, después de 7 años y una historia, digamos, muy larga que queda para contarla en otra ocasión, a la formulación de su teoría general de la relatividad. Ahora, cuando se formula la teoría general de la relatividad, Einstein se tiene que hacer de toda una batería de nuevos conceptos matemáticos para representar al espacio-tiempo, que ya no es el espacio y el tiempo de Newton, sino es una nueva entidad que incluye al espacio de la relatividad especial, al tiempo de la relatividad especial, pero en un contexto más generalizado, y se describe con una geometría que ya no es más pseudo-euclidia, como era
la geometría de la relatividad especial, sino que ahora es una geometría completamente general pseudo-riemanniana. O sea, el espacio-tiempo tiene una cierta curvatura que no es fija, sino depende del contenido de energía e impulso, de materia, digamos, que hay en él. Entonces esto crea una relación entre la materia y el espacio-tiempo que es causal en ambos sentidos. La materia produce la curvatura del espacio-tiempo y la curvatura del espacio-tiempo hace que la materia describa trayectorias que son las trayectorias de movimiento libre, que ya no son más rectas, sino que son distintos tipos de curva de acuerdo a cómo es esa curvatura, lo cual da lugar a poder explicar los movimientos libres de los objetos celestes de una forma mucho más precisa. Déjame hacer ahí una reflexión de corte filosófica, que es cuando Einstein digamos, aborda hacer su teoría especial de la relatividad. Hemos dicho, o dijiste que eso está en la historia, que él tenía como influencia a algunos pensadores de origen empírico, como Mach, y bueno, y otro que no mencionaste, pero seguramente Hume y otros más, ¿no? Y esto lo llevó a postular esto de la, digamos, la relatividad del espacio y del tiempo, de la simultaneidad. Desde un punto de vista filosófico, parece haber ganado, digamos, la disputa Leibniz, porque Leibniz proponía esa especie de relatividad del espacio y del tiempo contra el espacio y el tiempo absoluto de Newton, ¿no? Sin embargo, y es interesante que menos de 10 años después, Einstein mismo tuvo que cambiar ese punto de vista filosófico al darse cuenta que el espacio-tiempo, ahora ya como una sola entidad, tenía una cierta, digamos, sustancia en el sentido que existía de verdad, ya que cuando se modeló el espacio de De Sitter junto a este espacio que sin ninguna masa igual seguía existiendo, entonces parece como que se dio vuelta la cosa, ¿no? Como que de algún modo el espacio-tiempo ahora sí tiene una cierta existencia, de hecho la tiene, y bueno, Einstein tuvo que cambiar. Lo que me interesa es esta cuestión, ¿no? Cómo a veces la ciencia termina por responder a algunas cuestiones filosóficas. Entonces, ahí es como uno intenta pensar que la filosofía a veces lo que hace es plantear problemas, pero que esos problemas a veces se responden en filosofía y otras veces se responden con ciencia. No necesariamente uno tiene que seguir discutiendo o debatiendo los temas cuando la ciencia tiene, digamos, la última palabra en este caso, que le daba la razón a que el espacio-tiempo tenía una cierta entidad y que no eran relativos como pensaba Leibniz, ¿no? Eso me parece interesante de remarcar porque algunas veces se piensa que los problemas filosóficos van a seguir siendo discutidos todo el tiempo, ¿no? Y como si fueran discusiones bizantinas que no se acaban nunca. Y a veces la ciencia termina por dar su veredicto sobre esos problemas filosóficos. Obviamente no todos, pero en este caso, el caso del espacio-tiempo, de algún modo hoy sabemos cuál es la discusión o por lo menos cuál es la postura que tiene más evidencia con respecto a la otra postura, ¿no? Esa polémica que para otro video podemos tocarla, pero que aquí tiene esta cuestión y que Einstein fue lo suficientemente inteligente como para aprovechar las evidencias de la ciencia y cambiar su postura en y en otros temas. De hecho, es muy interesante toda la historia porque Einstein empieza motivado por pensamientos filosóficos. Él empieza motivado, como vos bien dijiste, por Hume, por Leibniz, empieza motivado por Mach, por las ideas filosóficas de Mach, y trata de implementarlas en una teoría que sea consistente sobre el universo. Ahora, el camino de implementación lo lleva a la teoría general de la relatividad, pero él no se rinde inmediatamente, digamos, a una posición absolutista respecto al espacio-tiempo. Al principio él pensaba que sus ecuaciones de campo, las ecuaciones de la relatividad general, estas que relacionan la geometría del espacio-tiempo con el contenido de materia del espacio-tiempo, al principio él pensaba que era una implementación del programa de Leibniz, y por eso él se negaba a aceptar al principio soluciones de sus ecuaciones, o se negaba a creer que existían soluciones de sus ecuaciones donde no hubiese materia. La posibilidad de que hubiese un espacio-tiempo dinámico
pero sin materia. Y es la famosa discusión que él tiene con De Sitter. Trata de encontrar errores en las soluciones que postula, que falla De Sitter, perdón, y bueno, finalmente se termina dando cuenta que no, que De Sitter tiene razón, y ahí es que cambia de posición filosófica, ¿no? Ahora, a partir de su conocimiento de la física. Entonces, al principio la filosofía lo impulsó en su investigación científica, o sea, fue un estímulo positivo, pero llegó un momento que ese bagaje filosófico fue un lastre y debió basarse en la ciencia para adoptar una nueva interpretación filosófica que a su vez llevaría a otros problemas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, después surge el problema de las ondas gravitacionales. Si el espacio-tiempo es una entidad, uno perturba esa entidad y produce una onda, ¿no? Entonces, deberían existir ondas gravitacionales. De hecho, Einstein calcula las ondas gravitacionales producidas por una pequeña perturbación y hace una predicción concreta respecto a las mismas, pero pasaron muchos años, décadas, hasta que las ondas gravitacionales fueron finalmente descubiertas, primero indirectamente en los años 70 con un púlsar binario, a través de observaciones de ese púlsar, y luego en forma directa cuando en el año 2015 LIGO, o sea, 100 años después de que Einstein formulara la teoría, LIGO descubre por primera vez un evento de fusión de agujeros negros a través de la detección de sus ondas gravitacionales. Entonces es todo un círculo, ¿no? Un círculo que por momentos es virtuoso porque se alimenta mutuamente, y a veces es, digamos, lo opuesto a virtuoso, porque a veces la filosofía se transforma en un lastre para cambiar de ideas científicas, para interpretar correctamente las ideas científicas. Pero esto demuestra entonces que la filosofía es muy importante justamente en el planteamiento de teorías físicas, porque puede llevar a obstaculizar una teoría física, como lo hablamos en el diálogo de la mecánica cuántica, que está pasando sobre la interpretación que hicieron sobre la mecánica cuántica y cómo esto generó un montón de problemas. En el caso de Einstein, en un principio lo llevó a plantear su teoría de la relatividad especial y luego tuvo que cambiar de posición. Pero digo, la filosofía tiene un papel activo y tiene un papel importante en la ciencia, como justamente que le da un marco de pensamiento general sobre el universo, y a partir de ahí se pueden instaurar las teorías físicas. O sea que mala filosofía de algún modo lleva a mala ciencia, y viceversa, ¿no? Una ciencia basada no en la evidencia lleva a plantear una mala filosofía, con lo cual el conocimiento ahí está como retroalimentándose, ¿no? Y no como hoy en día se piensa que están como en compartimentos separados, ¿no? La ciencia por un lado y la filosofía por otro. Exactamente, sin duda. Sí, sí. Y volviendo ahora digamos, el año 1917, este año de las discusiones con De Sitter y de los primeros modelos cosmológicos, bueno, estos surgen porque precisamente hay una nueva teoría de la gravitación. Entonces, lo primero que se intenta, una de las primeras cosas que se intenta hacer es aplicar esa teoría para modelar el universo como un todo. Entonces, Einstein es el primero en hacer un modelo relativista del universo, postula el universo, digamos, más simple que puede imaginar, que básicamente viene descrito por un fluido perfecto, y digamos, como las observaciones le indicaban en esa época que el universo aparentemente era estacionario, bueno, él busca una solución estacionaria de sus ecuaciones y se da cuenta que no existe esa solución estacionaria de sus ecuaciones, entonces tiene que modificar las ecuaciones para obtenerla, para que la solución esté de acuerdo con las observaciones de ese momento. Y pone un término adicional en el lado, digamos, izquierdo de las ecuaciones que describe al espacio-tiempo, que es el famoso término de la constante cosmológica, que es, digamos, el que hace que la gravitación sobre escalas espaciales grandes se vuelva repulsiva, y eso contrarresta la tendencia atractiva y hace que el universo sea estacionario. Después, Eddington en 1930 y pico mostraría que una pequeña perturbación hace que el universo de Einstein colapse, ¿no? Pero la tendencia original fue a tratar de conformar el modelo con las observaciones de la época. Después, hacia fines de los años
20, Hubble demuestra primero la existencia de las galaxias, o sea, el universo es mucho más complejo de lo que habíamos originalmente sospechado, y luego encuentra una correlación entre la velocidad de recesión de las galaxias y las distancias que parece indicar que el universo está en expansión, cosa que Lemaitre dice claramente. Lemaitre también un poquito antes que Hubble había hecho observaciones y había concluido que las galaxias se apartaban las unas de las otras. Y eso empieza a poner por primera vez en discusión la posibilidad de un modelo dinámico, que teóricamente ya había, digamos, sido discutido por de Sitter primero, al poner un modelo dinámico sin materia, y luego por Friedman, que estudió modelos dinámicos, ahora sí con materia. Y eso llevaría, con el paso del tiempo, a lo que es el modelo estándar de la cosmología, que es el modelo que se utiliza ahora, que es el llamado modelo del Big Bang, digamos, en forma popular, que solo fue aceptado por la comunidad de físicos a partir de los años 60. Antes había sido muy resistido, sobre todo por algunas connotaciones teológicas que se suelen asociar al modelo. De hecho, creo que el término Big Bang fue un término peyorativo que le puso Fred Hoyle y compañía, Thomas Bondi, que eran partidarios de otro modelo, digamos, de universo, pensaba que la materia se creaba de algún modo y eso hacía que se mantuviera el universo de manera estática, y le acuñaron a esta idea que propuso Lemaitre y bueno, antes Friedman, como Big Bang, ¿no? Como la gran explosión, y eso fue un término despectivo que con el tiempo fue siendo aceptado, pero como la comunidad, pero como dijiste vos, no era algo que fuera aceptado de buenas a primeras, sino que fue resistido, sobre todo porque recordemos que Lemaitre creo que era un jesuita que había estudiado toda esta cuestión y bueno, de algún modo, basado quizás en su concepción, digamos, de creacionismo, aunque Lemaitre era un científico y no lo había dicho esos términos, pero bueno, todo de algún modo lleva a plantearse eso, aunque él había hablado de átomos primordiales, un término medio raro que había usado. Y bueno, eso se fue de algún modo distorsionando, pero ocurrieron estas evidencias, ¿no? Creo que lo más importante fue la radiación de descubrimiento, la radiación de fondo de microondas de 1965, creo que fue por Penzias y Wilson, de manera accidental. Sí, efectivamente. O sea, lo que se dio cuenta Lemaitre es que si el universo está en expansión, bueno, en el pasado necesariamente tenía que ser más denso y iba a ser más caliente, y que esa expansión, si se retrotrae en el tiempo, da una edad finita para el universo, ¿no? Y ahí en ese punto del comienzo de la expansión es donde él pone este huevo cósmico que vos decís, este átomo primordial, del cual surge todo, que rápidamente la Iglesia trató de identificarlo con el momento de la creación. Aún hoy hay teólogos que recurren al Big Bang para justificar, digamos, cuestiones teológicas, ¿no? Y creacionistas. Y eso también produjo una contrarreacción en el lado de la ciencia, buscando modelos que estuviesen libres de un comienzo en el tiempo. El modelo del estado estacionario quizás es el más conocido, pero bueno, hubo varios de esos modelos. De hecho, aún hoy, digamos, hay versiones del modelo del estado estacionario que son compatibles con buena parte de las observaciones astronómicas y cosmológicas que existen. Lo que pasa es que son modelos que han sido mucho menos estudiados y explorados que los modelos digamos, evolutivos como el del Big Bang, ¿no? Entonces, volviendo al modelo del Big Bang, el primer gran espaldarazo que tiene es, como vos mencionaste, el descubrimiento de la radiación de fondo cósmica, que es esencialmente la radiación que se produjo cuando el universo dejó de ser un plasma, ¿no? Un plasma es un estado de la materia en el cual, debido a la alta temperatura del gas,
los átomos están completamente ionizados, o sea, los protones no tienen electrones orbitándolos. Cuando la materia está en ese estado, la luz en un camino libre medio muy, muy corto entre dos átomos y queda, entre dos núcleos, y queda, digamos, atrapada claro. en la esfera de gas. O sea, el gas es opaco a la radiación que produce, como el Sol, ¿no es cierto? Si nosotros miramos al Sol, vamos a ver solo la superficie, no vamos a ver lo que está dentro del Sol. Ahora, cuando se enfría debido a la expansión ese plasma, entonces los núcleos capturan a los electrones, se forman por primera vez átomos neutros y la luz puede escapar libremente, y eso es la radiación de fondo cósmica, que después, debido a la expansión del universo, pasa de estar de temperatura de unos 6.000 grados a temperaturas del orden de 2.7 grados Kelvin, que es a la temperatura a la cual se encuentra esta radiación de fondo cósmica, que se interpreta como precisamente la radiación producida en el punto de la expansión del universo, cuando el universo dejó de ser un plasma y se transformó en un universo esencialmente frío formado por átomos, ¿no? Entonces, Algo que este había modelo... predicho Gamow, ¿verdad? George Gamow había predicho algo de esto. Sí, Gamow, Bethe y Alpher Ah, dijeron, digamos, una temperatura, bueno, hicieron varias predicciones, ¿no? En distintos momentos del tiempo, dijeron temperaturas que iban desde los 3 grados Kelvin hasta los 50, la más extrema que predijo Gamow en algún momento. Ahora, es importante llamar la atención sobre el hecho de que Hoyle y otros también habían predicho una temperatura de fondo cósmica, que es esencialmente la temperatura de termalización. Eddington mismo tiene en su libro de la estructura interna de las estrellas un capítulo que se llama La temperatura del espacio, donde calcula la temperatura a la cual se enfría un cuerpo que uno coloca en el espacio entre las estrellas. Ese cuerpo llega a un momento que está en equilibrio termodinámico entre la luz que recibe de las estrellas distantes y el calor que emite, y queda una temperatura fija. Esa temperatura había calculado primero Eddington y después Hall con más precisión, está del orden de los 3 grados Kelvin. Entonces, ambos modelos predicen una radiación de fondo cósmica, pero el origen es totalmente diferente. Por eso el punto crucial no fue tanto el descubrimiento de la radiación de fondo cósmica, sino el descubrimiento de que en la radiación de fondo cósmica había pequeñas inhomogeneidades. Esas inhomogeneidades son necesarias en un modelo de expansión del universo si ha de formarse estructura como las galaxias y los cúmulos de galaxias que observamos hoy en día. ah, Si el universo fuese desde el... constante, ¿no? Y si Claro, tuviese desde la el... misma densidad en toda, digamos, si la radiación de fondo fuera perfectamente, digamos, distribuida, no se hubieran podido formar ninguna estructura, ¿verdad? Exacto, si el universo, ese gas primordial, ese plasma primordial, ese plasma que fue el que recomendó, hubiese estado exactamente a la misma temperatura, o sea, si hubiese sido un universo completamente homogéneo, no hubiese habido formación de estructuras. Hacen falta pequeñas irregularidades en la distribución de temperatura de la radiación de fondo cósmica para mostrar que ese plasma tenía algunas perturbaciones que darían lugar luego a, por inestabilidades gravitacionales, a la formación de las galaxias y de los cúmulos de galaxias, a la estructura del universo. Por eso es que es tan importante las observaciones que en 1992 hizo el satélite COBE, por el cual hubo un premio Nobel, ¿no? Atrás de eso, porque fueron, eso sí, un gran espaldarazo para la teoría del Big Bang, que después se transformó en la teoría básicamente estándar, ¿no? Aunque hubo que hacerle un montón de modificaciones con el tiempo, y muchas de ellas son ad hoc, y es muy importante decirlo, para que pudiese acompañar a los nuevos descubrimientos que se fueron haciendo, como por ejemplo la de la expansión acelerada del universo, y
para poder dar cuenta de otras características de la formación de estructura. También hubo que agregar materia oscura al modelo, y para resolver otros problemas hubo que agregar un periodo de expansión acelerada al principio del universo, que es extremadamente discutido hoy en día y que no está libre de sus problemas. De hecho, hay gente que piensa que incluso no es una hipótesis totalmente científica, la de el modelo inflacionario del universo, ¿no? Su alternativa me parece que era tocar, digamos, de algún modo la relatividad general, como para que diera, para que, digamos, explicara eso que no tiene explicación. Habría como que hacer dos cosas: o dejamos la relatividad general como está y agregamos una serie de hipótesis como la materia oscura, como la inflación y otras cuestiones más, como para tocar lo menos posible, digamos, la teoría, o al revés, ¿no? Modificar la teoría, y eso haría que, bueno, no tendríamos esta hipótesis de materia oscura o de otras hipótesis más. Pero bueno, ¿cómo sería eso? ¿Por qué se elige un camino y no otro? Digamos, ¿se pierde más modificando la relatividad? Sí, el tema es así. ¿Cuáles son los requerimientos básicos, los ingredientes básicos de este modelo estándar, digamos, de la cosmología? Por un lado, la teoría general de la relatividad, eh, que es la teoría de la gravitación y del espacio y el tiempo. Por otro, el modelo estándar de la física de partículas, que es el que dice cómo se producen las interacciones de las partículas durante la evolución cósmica y el que permite explicar la nucleosíntesis primordial, la formación de los elementos durante la expansión del universo. Esos son los ingredientes básicos a los cuales hay que agregar, para no modificar las ecuaciones de algunas de esas dos teorías, hay que agregar materia oscura, y hay que agregar o una constante cosmológica a las ecuaciones de Einstein, lo que da el modelo lambda-CDM. Lambda es por la constante cosmológica y CDM es cold dark matter, que es la materia oscura fría, que es lo que hay que agregar, porque la ecuación de estado tiene que ser de materia fría y no de materia relativista. Entonces, hay que agregar esos elementos adicionales, y después la inflación se agrega, pero el problema de agregar la inflación ya es que viola al modelo estándar. El modelo estándar no predice lo que produce la inflación, que es un supuesto campo escalar que se llama el inflatón, que habría existido supuestamente al principio de la expansión del universo, que tiene una densidad de energía negativa y es lo que le da la dinámica a la expansión acelerada. Ahora, después, ¿por qué para la inflación acelerada? Por la expansión acelerada, bueno, porque ese inflatón, esa supuesta partícula, decae en las partículas del modelo estándar, ¿sí? Pero nadie sabe ese inflatón de dónde salió, nadie sabe si existe, no es observable en el universo actual, es algo que se supone que existió en el pasado y encima tiene propiedades muy particulares, tiene las propiedades que tiene que tener para que dé lo que tiene que dar. Entonces es una hipótesis completamente ad hoc y por eso es muy discutida. Y hay físicos que tratan de resolver los problemas que resuelve la inflación sin el inflatón y sin esta hipótesis. Hay otros que quieren preservar, por ejemplo, la teoría general de la relatividad intocada. Entonces, lo que hacen, en vez de poner la constante cosmológica, es introducen un fluido que llena todo el universo, un nuevo campo, que le llaman energía oscura, que es, en general se supone que es un campo escalar. Por ejemplo, la llamada quinta esencia es precisamente eso. Uno poniendo ese campo, no en el lado que describe el espacio-tiempo, sino en el lado que describe a la materia, ese campo produce repulsión gravitacional y hace que el universo se expanda aceleradamente, que es lo que se observa, o por lo menos lo que se infiere de las observaciones. Ahora, eso requiere, claro, entrar en colisión con el modelo también estándar, porque el modelo estándar no tiene ese campo, ¿no? De hecho, se le llama quinta esencia evocando la idea de una
quinto elemento, el éter de como el Aristóteles. éter de Aristóteles que mencionaste al principio, ¿no? Ahora, ahí te preguntaría sobre esta edición de como hipótesis de la materia oscura. Tengo entendido que algunos científicos, no sé si vos estarás ahí, se han empezado a pensar que ha pasado un tiempo suficiente como para comenzar a pensar que si en realidad hay que seguir con esta hipótesis tratando de encontrarla o de descubrirla, digamos, de algún modo, o si hay que empezar a pensar en un nuevo modelo. ¿Qué te parece? La materia oscura se introduce por dos razones, ¿no? O sea, una razón astrofísica y una razón cosmológica. La razón astrofísica básicamente es que las curvas de rotación de las galaxias, o sea, cuando uno estudia el movimiento de las galaxias, uno lo que hace es medir la velocidad del gas que orbita en la galaxia. Cuando uno estudia cómo se mueve ese gas, no sigue las trayectorias que uno esperaría que debería seguir si obedece a la teoría general de la relatividad, que a esas escalas básicamente se comporta como la teoría de Newton, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué eso sucede? Bueno, lo que postuló Zwicky en su momento, Fritz Zwicky, y después fue postulado por otra y expandida la hipótesis por otras personas, es que, bueno, quizás hay alguna forma de materia que no estamos observando. Ahora, con el paso del tiempo, esa materia no ha podido ser hallada ni en forma de objetos compactos bariónicos. O sea, bariónicos son cosas hechas de las mismas cosas, de las mismas partículas que estamos hechos nosotros, ¿no? O sea, hechos por protones, básicamente, o núcleos de átomos. O sea, no está en forma de planetas o de cosas que no emiten luz, que están frías. Eso lo sabemos porque hay métodos para poder medir el contenido de materia bariónica. Entonces, a fin de explicar el movimiento de la materia visible, se termina postulando una materia que no es visible, o sea, no interactúa electromagnéticamente, ni tampoco interactúa por la fuerza nuclear. Entonces es una materia que básicamente la única función que cumple es resolver el problema que observamos y no tiene ninguna otra manifestación. Los intentos de detectarla por medio de la interacción débil han fracasado. A lo largo de 50 años se ha intentado detectar. O sea, hay gente que hoy en día empieza a preguntarse si esa materia oscura que ha sido introducida por fines astrofísicos para poder dar cuenta del movimiento de los cuerpos que emiten luz y para, digamos, poder mantener la relatividad general en la forma tal como la conocemos, ¿existe o no? Quizás, están empezando a preguntarse algunas personas, quizás es necesario modificar la teoría general de la relatividad. Quizás la gravedad no se comporta como nosotros pensábamos que se comporta y la materia oscura quizás no existe. Ahora, hay un problema con esto, que es que la otra razón por la cual se introduce la materia oscura es por razones cosmológicas. En el modelo lambda CDM, el modelo actual del Big Bang, necesita de la materia oscura para formar la estructura. Esas digamos, pequeñas oscilaciones que hay en la radiación de fondo que revelan la existencia de inhomogeneidades, si a partir de esas oscilaciones, como uno las observa, uno trata simplemente con la materia bariónica que se conoce que existe, formar la estructura del universo, no puede, necesita más materia. ¿Sí? Entonces ahí también aparece la materia oscura. Lo que se está preguntando la gente es, bueno, eso mismo, ¿no se puede lograr hoy en día también modificando la gravedad? El problema es que modificar la gravedad, la teoría del espacio-tiempo, no es sencillo. Hay distintas propuestas. Hay una teoría que funciona muy, muy bien, que se llama MOND, que es una modificación simple de la teoría newtoniana de la gravedad, pero es una teoría que no es covariante bajo transformaciones generales de coordenadas. Y ha habido intentos de generalizarla, pero esos intentos, digamos, producen teorías que son extremadamente complejas y algunas de ellas tienen
serios problemas y otras todavía tienen que ser estudiadas. Bueno, en parte me dedico a estudiar esas cosas. Es un tema abierto, ¿sí? El de la existencia o no de la materia oscura y de cómo se debe modificar la teoría general de la relatividad. Digo cómo y no sí se debe, porque estamos seguros, y Einstein estaba seguro, de que la teoría, digamos, debe ser superada por una teoría mejor. Y la razón es que la propia teoría predice su fallo, en el sentido de que la teoría tiene las soluciones que se aplican al mundo real, tienen características singulares, o sea, tienen defectos que son irremovibles, tienen eh, regiones donde no puede la teoría representar al espacio-tiempo y por lo tanto la teoría es incompleta. Eso, digamos, sale de las propias soluciones de las ecuaciones de Einstein. Y Einstein era consciente de ese hecho. De hecho, el modelo del Big Bang, el lambda CDM, es un modelo singular. Y todos los modelos inflacionarios también son modelos singulares. Esto no quiere decir que existe una cosa ahí afuera al principio de la expansión del universo, que es la singularidad, que es la causa de la expansión. Esto lo que significa es que estos modelos, cuando uno los trata de extrapolar hacia el tiempo del comienzo de la expansión, fallan, dan divergencias, o sea, las soluciones, digamos, contienen infinitos, y cuando uno en matemática encuentra un infinito, quiere decir que no tiene una solución válida. El modelo no es una representación correcta de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces tiene que ser reemplazado. Fíjate que ahí, cuando tocas esta parte, ahí donde entramos en el tema de el supuesto origen del universo, mal citado muchas veces por teólogos o por divulgadores, digamos, que desconocen esta cuestión, que creen que el Big Bang es un hecho físico, algo que ocurrió, que una explosión, digamos, se llaman por el nombre, que ocurrió al comienzo y que esto formó el universo de la nada. Entonces fue este gran equívoco, ¿no? De pensar que la teoría del Big Bang es una teoría de origen, es una teoría de que explica el origen de algo, del universo, lo que fuere, en lugar de pensar, como correctamente es, que la teoría del Big Bang es una teoría que explica la dinámica del universo y el desarrollo del universo, pero no el origen, porque no es una teoría de origen, es como la evolución, es una teoría que explica la dinámica de las especies, pero no el origen de la vida, digamos, ¿no? Y en este caso del universo, lo mismo, porque el tema del origen es un tema que la física no ha tocado, no ha tratado, sí la filosofía, pero no la física, y sin embargo yo escucho que muchas veces, ¿no? En discusiones incluso de teólogos o de gente que defiende cuestiones de creacionismo, citar el Big Bang como que el Big Bang ha dejado clarito que hay un origen del universo, algo que el Big Bang nunca hizo, ¿no? Y como dices vos, la singularidad es una cuestión de la teoría, no es una cuestión de la realidad, no es que hay en la realidad una singularidad, como piensan algunos, que incluso piensan que, como se dice a veces en los libros, que dentro de un agujero negro hay una singularidad, la gente piensa que hay una cosa llamada la singularidad que está ahí dentro del agujero negro, y en realidad lo que está diciendo es que las teorías están diciendo que no pueden, digamos, explorar esa parte del espacio-tiempo porque les da infinito. Entonces es un fallo de la teoría. Entonces, si te diéramos eso, que es un fallo de la teoría o que la teoría predice su propia falta de explicación y no que fuese un hecho físico, muchas cosas se entendería, pero me parece que a mí que la divulgación hace aguas en este aspecto, ¿no? Exacto, o sea, el Big Bang, como vos muy bien dijiste, no es una teoría del origen del universo, es una teoría sobre la formación y evolución de la estructura del universo. De hecho, ni siquiera es una teoría sobre el comienzo o el origen de la expansión del universo, porque la expansión viene dada en las condiciones iniciales del universo, incluso en los modelos inflacionarios, porque yo pongo un inflatón y le pongo las condiciones necesarias iniciales para que eso me dé la expansión posterior, pero no estoy explicando el origen de la expansión, porque no estoy diciendo nada acerca de esas condiciones iniciales que le pongo a la ecuación para obtener las soluciones de expansión, ¿no? Ahora, sí es posible preguntarse si es
posible para la ciencia formular una teoría del origen de la expansión, ¿no? Porque perfectamente uno puede pensar en mecanismos físicos que den lugar a una expansión del espacio-tiempo y de la materia que está contenida en el espacio-tiempo a partir de una situación en la cual no había expansión. O sea, eso sí es posible de discutir y de hecho hay teorías que apuntan a eso. Hay teorías como por ejemplo las teorías de universo emergente que postulan un estado inicial que es algo similar a el universo de Einstein, aquel que había formulado Einstein con su constante cosmológica, un universo estacionario que es inestable y debido a esa inestabilidad en un momento comienza a sufrir expansión. Y hay otros tipos de modelos en los cuales el universo comienza en un estado de infinita dilución y a partir de ahí empieza a contraerse, se forma estructura en la fase de contracción y llega un momento donde la densidad del universo aumenta a un punto tal que toda la estructura es destruida y se produce un cambio de fase en el cual la gravedad se vuelve repulsiva y hay una expansión después de esa fase de contracción. Esos son los modelos, y hay varios de ellos, muchos, de Big Bounce, lo que se llama el gran rebote, ¿sí? Que postulan un origen para la expansión a partir de la inversión de una contracción original, ¿no? Pero lo que claramente es correcto es que el Big Bang, la teoría del Big Bang, no es una teoría del origen del universo, ni siquiera del origen de la expansión del universo, de por qué el universo se expande. Con estas cuestiones podríamos de algún modo pensar en la solución del problema de Boltzmann, esta de por qué el universo si tiene un tiempo infinito, digamos, si es infinitamente viejo, no ha llegado a su estado de equilibrio. Y creo que la respuesta está aquí, la idea de que hay una fase del universo que comenzó con una entropía baja, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza a aumentar la entropía y estamos en una fase del universo en la cual la entropía todavía no es máxima. Entonces, de algún modo se explicaría esto de lo de Boltzmann, me parece que cómo comienza el universo explica cómo estamos hoy, ¿no? Ahora, eso obviamente plantea sobre qué pasó antes de eso, como dijiste con estas teorías, pero ¿es correcta esa apreciación de que la respuesta está por allí? Y, en realidad es mucho más complicado porque al expandirse el universo, los requerimientos para el equilibrio termodinámico van cambiando, ¿no? A medida que va cambiando el volumen del universo. Si uno mira a la radiación de fondo cósmica, eso básicamente tiene una temperatura uniforme que es, como sabemos, 2.7 grados Kelvin, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la materia en ese momento estaba en equilibrio termodinámico. Sin embargo, hoy no está en equilibrio termodinámico porque, digamos, nosotros estamos aquí hablando, lo cual significa que estamos lejos del equilibrio. Entonces, ¿qué pasó? En el pasado estaba en equilibrio y ahora no, pero la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía debe crecer, pero ¿cómo va a crecer si en el pasado era máxima y ahora parece haber otra entropía, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la expansión del universo lo que hace es, digamos, que lo que antes era un equilibrio termodinámico después deje de ser un equilibrio termodinámico porque el volumen del universo se incrementa. Y además en esa discusión tampoco estamos teniendo en cuenta otra cosa que hay que tener en cuenta, que es la entropía del espacio-tiempo mismo, ¿no? El espacio-tiempo, si es un sistema material, uno puede asociarle una entropía también, y eso también hay que tenerlo en cuenta en el problema. Y cuando uno mira el universo temprano, al no haber estructura, la entropía entonces de ese universo es extremadamente baja. Entonces, cuando uno calcula la entropía total, ok, en el universo temprano estaba la materia en equilibrio termodinámico, pero el espacio-tiempo estaba muy, muy lejos del equilibrio termodinámico. Entonces, desde entonces, esa expansión lo que ha estado haciendo es reconvertir digamos, la baja entropía del universo en un reservorio para que aumente la entropía de la materia y pueda seguir creciendo.
¿Cómo estimar la entropía del espacio-tiempo? Bueno, eso es un tema, digamos, abierto, en el cual hay varias hipótesis, varias, digamos, propuestas sobre cómo estimarla, pero al no haber una teoría que nos dé una descripción a escala cuántica del propio espacio-tiempo, no podemos hacer una estimación de la entropía como la que hizo Boltzmann para la entropía de la materia, porque Boltzmann sí tenía una teoría estadística de la materia y nosotros no tenemos una teoría, digamos, cuántica del espacio-tiempo. Pero lo que podemos tratar es de hacer estimaciones con estimadores clásicos para tener aproximaciones al valor de esa entropía y calcularla y compararla con algunos ámbitos en los cuales sí podemos hacer cálculos, como por ejemplo los agujeros negros. Los agujeros negros podemos calcular la radiación que producen, la famosa radiación de Hawking, y como el agujero negro en el fondo no es más que una región del espacio-tiempo con una curvatura muy, muy particular, ¿no? De tal manera que está separada la región completamente del resto del universo. Bueno, a esa región le podemos asignar una entropía, eso lo hizo ya Bekenstein al principio de los años 70, y podemos testear entonces nuestros estimadores clásicos de entropía gravitacional contra los cálculos que se hacen para la entropía de los agujeros negros sobre la base de teoría cuántica de campos en espacios-tiempos curvos. Pero todavía eso es un tema abierto de investigación, muy interesante. Me gustaría mencionar esto porque es muy importante. Se ha hablado durante un tiempo, y creo que todavía se sigue hablando en algunos ámbitos. Martin Rees había escrito un libro que se llamaba 6 números nada más, algo así se llamaba el libro de Martin Rees, donde hablaba sobre esta cuestión del ajuste fino, ¿no? Del fine tuning, que fue otro de los caballitos de batalla de los teólogos para decir que, bueno, está bien, no hay, este universo no está creado por no sé quién, pero todo lo que la ciencia descubre que el universo está hecho, está ajustado, digamos, para albergar vida, ¿no? Entonces, desde ahí que se plantea esta teoría del ajuste fino, que es muy parecida al diseño inteligente que se plantea en biología. Ustedes con tu equipo de trabajo creo que han trabajado sobre esta cuestión del ajuste fino como para dar una respuesta desde un punto de vista físico sobre terminar con esta cuestión de que si hay ajuste fino es porque eso implica un creador. Sí, el tema del ajuste fino, digamos, como vos decís, es una vuelta al argumento teleológico, ¿no? Que el universo está diseñado y básicamente en su versión moderna lo que hacen es decir lo siguiente. En el universo hay ciertas constantes, ¿no? Por ejemplo, la constante universal de la gravitación, que aparece en la ley de la gravitación de Newton, pero también aparece en las ecuaciones de Einstein, ¿no? La constante universal de la gravitación. Esa constante, si uno la cambia un poquitito nada más, toda la evolución del universo se hace diferente, ¿sí? Entonces, el argumento es el siguiente: si hubiese sido ligeramente distinto, el ser humano no podría haber existido porque el universo hubiera vivido muy poco tiempo. Digamos, si la hacía más grande, digamos, la gravedad hubiera sido más intensa, entonces todo hubiera evolucionado mucho más rápido desde el punto de vista gravitacional y no hubiese habido tiempo para que la vida se formase en la Tierra, ¿no? De la misma manera, si cambia un poquitito la constante de estructura fina, que es la constante digamos, electromagnética, también, digamos, las reacciones químicas que hay adentro de nuestro cuerpo no podrían ocurrir, entonces el ser humano tampoco hubiera existido, ¿sí? Bueno, pero sin embargo aquí estamos, ¿sí? Y entonces el argumento dice, bueno, por algo el valor de esas constantes es el que es, y las razones para que nosotros precisamente estemos acá diciendo estas cosas, ¿sí? Entonces hay una especie de diseño inteligente que le da a cada constante el valor exacto que tiene que tener para que sea posible la vida, ¿no? Y lo mismo, digamos, en general son 6 las constantes fundamentales. Uno puede incluir ahí la carga del electrón y algunas otras constantes. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Es que obviamente, como cualquier sistema extremadamente complejo donde hay numerosos parámetros, si uno toquetea un parámetro, va a desarmar todo el sistema.
Si, por ejemplo, agarro a una persona, que es un sistema muy complejo, y le modifico un solo parámetro, no sé, yo no soy médico, ¿no? Pero algún tipo de parámetro que hace, no sé, por La presión ejemplo, arterial. claro, la presión arterial o algún otro parámetro que determine la bioquímica fina del organismo, el organismo va a colapsar rápidamente. Bueno, es lógico, pues estoy toqueteando un parámetro de un mecanismo que ha sido creado por evolución para funcionar por selección y destrucción de muchísimos otros organismos similares, pero digamos, con distintas combinaciones de los parámetros. O sea, a fin de tratar el problema científicamente, lo que nosotros hemos hecho es generar modelos de universo con valores de constantes naturales asignados al azar. Una computadora genera números al azar y le asigna valores, entonces uno va calculando la evolución del universo. Básicamente lo que calcula es la vida media de las estrellas, que es el parámetro, digamos, que tiene que mantenerse en unos 10.000 millones de años para que la evolución de todo el universo sea más o menos similar al de nuestro universo. Cuando uno echa números así al azar a todos los parámetros y no toquetea solamente uno, lo que obtiene es una distribución de universos, ¿sí? Y en el pico de esa distribución están los valores como los que tiene el universo en el que vivimos, ¿sí? O sea que no hay ninguna razón para pensar que hay un diseño inteligente, sino parece ser más bien una asignación digamos, al azar de los valores. Los valores que efectivamente se realizan en el universo son los que la distribución al azar da como más probables, ¿sí? Esa es una posible explicación cuando uno piensa en un solo universo. Martin Rees, en el libro que vos mencionás, y digamos, muchos autores en otros trabajos publicados en revistas científicas, hablan de multiversos, ¿sí? O sea, la posibilidad de que haya muchísimos, quizá incluso infinitos universos en los cuales simplemente se dan todas las posibilidades. Eso yo creo que desde un punto de vista ontológico Tienen problemas. tiene serios problemas, ¿sí? Ahí yo creo que la filosofía, quizás vos querés comentar algo, tiene algo para decir en contra de esa forma de argumentar. Sí, digamos que por eso no te quería mencionar lo del multiverso, pues, digamos, tener este problema que es, claro, lo que pasa es que el universo es un concepto que engloba a todo lo que existe, ¿no? Uno le llama universo a todo lo que existe. Y si es que uno empieza a pensar en multiversos, el concepto de todo lo que existe también se diluye, porque si existen otras cosas además del universo, entonces el concepto de universo no tiene mucho sentido. Aparte, si uno cree que el universo es más grande de lo que es, digamos, podría uno seguir pensando en el universo y solamente hablar de regiones del universo que quizás estarían desconectadas causalmente, pero seguiría siendo el universo, ¿no? No seguiría siendo esto de multiverso. Aparte tiene problemas de testeo, ¿no? Verificable, porque si hay otras regiones del universo que están desconectadas causalmente, ¿cómo testeamos eso? Parece una hipótesis que no es muy científica, porque no hay forma de que eso nos afecte de algún modo. Entonces, ahí hay otro problema, ¿no? Un problema también epistemológico. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que eso existe? Entonces, Hay un problema sí. también de inflación ontológica en este caso, porque para explicar una cosa que no podemos quizá dar cuenta en el único universo que conocemos, estamos postulando una infinitud de universos, ¿no? Eso también yo creo que Claro, multiplicación va en de contra entes, claro. ya, exactamente, va en contra de la economía de pensamiento que uno tiene cuando trata de resolver cualquier problema. Bien, yo quisiera, como para ir cerrando, pensar en esta cuestión de cómo pensaban los antiguos, sobre todo Parménides, que es alguien a quien admiro mucho, esta cuestión del universo, porque Parménides veía el universo como eterno, como, digamos, inmutable y demás, y otras cuestiones que él ya lo dijo perfectamente, aparte de esta de que la nada no puede venir el ser, entonces planteaba la idea de que el universo existió desde siempre y va a seguir existiendo porque es lo único que existe, digamos, y sería absurdo casi pensar en otra cosa.
Y esto es interesante porque la cosmogonía, digamos, o la cosmovisión que tenían esta cultura en donde los griegos estaban desarrollando sus teorías en la cultura que se conoce como la cultura indoeuropea, esa cultura milenaria en donde la cultura india de algún modo tomó digamos, sus estructuras de conceptuales más importantes. Esta cultura es interesante porque sí planteaba esta idea de que todo lo que existía es el universo, y al universo lo llamaban el Brahman. O sea, todo lo que existe es el Brahman, pero no el Brahman como un dios, sino el Brahman como el todo. Como diciendo, si hay algo que existe, es el todo. Y este todo le pusieron un nombre. Y los dioses que están dentro de esa cultura, que luego se repartieron en el hinduismo y demás, son dioses que no crean en el universo, son dioses que están dentro del universo, como simplemente estando allí como fruto de que existe el todo, que existe el universo. Entonces no estaba esta idea de un creador de algo como fuera del universo, que sí está en las culturas semitas, ¿no? Y entonces, desde aquí que Parménides y otros plantean esto como ahí existe el todo y el todo va a existir siempre. Entonces me parece interesante porque de algún modo la filosofía más adelante y ahora la ciencia, eh, con esa idea de que lo que existe va a existir siempre, es tan buena, es tan autosuficiente, es tan, digamos, razonable, que no necesitamos plantear más afuera, y que si lo planteamos, volvemos a caer en esta cuestión de la duplicación de entes, que es, ¿por qué tengo que plantear algo que no puedo explicar? O sea, para explicar una cosa como el universo, planteo un Dios que es mucho más complejo que el universo. Entonces, ¿cómo explicaría ese nuevo ente que es más complejo que lo que yo quiero explicar? Entonces se me hace que esta idea tan sencilla, ¿no? De que lo que existe es el todo, tenga, luego de más de 2000 años, un respaldo en la ciencia, en la cosmología y en la filosofía. Me parece algo elegante, algo que me parece a mí es un avance del pensamiento, ¿no? Y en cambio me parece a mí como medio perezoso plantear que ante un problema que no tengo la solución, armo la solución de la nada, me la saco de la manga, y ahora tengo un nuevo problema que es mucho más difícil de contestar que el anterior. Entonces, es como que en lugar de tener uno, tengo dos problemas. Y eso me parece que no soluciona nada. Efectivamente, la ciencia básicamente viene, tal como nosotros la entendemos, de esta forma de pensar de los griegos. La idea de un logos, de que digamos, la naturaleza, digamos, obedece a cambios ordenados, y esos cambios, digamos, están relacionados unos con los otros, y que no hay ausencia de ser, que es lo que vos estabas comentando, que menciona Parménides, no, está en los fundamentos de toda explicación científica. Las explicaciones científicas, digamos, proceden por medio de la explicitación de mecanismos que no son más que descripciones de procesos de acuerdo a patrones de ocurrencias ordenados, que son las leyes, ¿sí? Entonces, la ciencia no pretende dar cuenta de otra cosa que las transformaciones de lo existente, ¿sí? Entonces, el punto es tratar de entender cómo llegamos a estar aquí, digamos, a ser como somos, a partir de los elementos constitutivos que existen. El plantear una creatio ex nihilo, como digamos, tratan de imponer las religiones de origen semítico, las grandes religiones monoteístas, esencialmente creo que, digamos, colisiona directamente con la forma de pensar de Occidente, y creo que es una vuelta a la irracionalidad, al abandono del logos. Quizás para una charla futura estos temas puedan dar pie a que hablemos quizás de Dios, ¿no? De la idea de un ser, digamos, que está fuera del mundo, y sin embargo de alguna manera es causa o agente causal de ese mundo, ¿no? Yo creo que es algo que podríamos discutir, porque filosóficamente es algo que también da lugar a discusiones muy interesantes. Y creo que lo último es que la ciencia y la filosofía, la buena filosofía, también plantea esta cuestión de la duda, ¿no? La idea de que dudar no es tan malo, ¿no? Dudar es el motor para encontrar respuestas, pero también es el motor para
no tomar cualquier respuesta, digamos, ¿no? Para salir de la duda, que es, me parece a mí que es mucho eh, la respuesta de los mitos, de la religión, que es rápidamente salgo de la duda planteándome una respuesta fácil, ¿no? Entonces, por allí la filosofía, la buena filosofía, la ciencia, lo que dice, bueno, si no conozco algo, no lo conozco, y ya está, dudo o no conozco, puedo convivir con esa incertidumbre hasta que encuentre la solución, o mientras tanto la sigo pensando. Entonces, me parece a mí que las respuestas fáciles, como estas, ¿no? De la mitología o de religión, lo que hacen de algún modo es no darle al ser humano la posibilidad de quedarse con la incertidumbre, de quedarse con esa duda, de quedarse con esta cuestión de, bueno, mejor no planteo ninguna respuesta hasta que no tenga una razón para hacerlo. Me parece que eso también es un legado de la filosofía que quiero reivindicar, ¿no? El hecho de quedarse con el no sé. La verdad que no sé, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No lo sé. Y eso me parece mucho más sano que inventarme una respuesta que solamente para dejarme tranquilo a mí. Ese escepticismo incluso vale para las teorías de las cuales hemos estado hablando, ¿no? Las teorías científicas de la cosmología contemporánea. Teorías como la teoría lambda-CDM están llenas de tensiones que no hemos mencionado por falta de tiempo y llenas de anomalías que deben ser explicadas. Y digamos, no podemos descartar que dentro de no mucho tiempo quizás nuestra visión del universo de nuevo cambie dramáticamente debido a nuevos descubrimientos o quizás porque algunas de estas anomalías no pudieron ser correctamente incorporadas al modelo y hubo que cambiar dramáticamente el modelo y nuestra concepción del cosmos. Hay gente, por ejemplo, que piensa que quizás la hipótesis básica del modelo estándar de la cosmología, que es la isotropía y la homogeneidad del espacio-tiempo, es incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando observamos la distribución de materia, se observa una distribución que a veces es inhomogénea o podría llegar a ser compatible con una inhomogeneidad. Entonces se ha planteado la posibilidad de modelos inhomogéneos del universo, y si uno plantea un modelo con inhomogeneidades, entonces eso afecta a las medidas que se hacen del corrimiento al rojo a partir de las determinaciones de supernovas, y entonces quizás la expansión acelerada, digamos, quizás no sea completamente real y quizás sea debida a ciertas carácter fractal en el universo en que vivimos, y así puede haber muchas otras cosas y muchas sorpresas que nos puede deparar el futuro. Pero bueno, eso es lo bueno de la investigación, ¿no? Vamos haciendo conjeturas, esas conjeturas las vamos contrastando contra la realidad, a veces las desechamos, a veces mantenemos provisionalmente otras, pero siempre vamos teniendo cada vez más capacidad de hacer predicciones, y eso es lo que nos muestra que vamos por buen camino, ¿no? Bueno, Gustavo, para mí ha sido una gran charla, he aprendido mucho y bueno, ojalá que nos podamos ver en otras ocasiones con tema de Dios u otros temas y, y bueno, ojalá que les haya gustado a los que nos van a escuchar. Dale, Nico, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.